corazón en tu corazón, nuestro pensamiento en tu pensamiento, nuestra mano en tu mano, nuestra vida en tu vida. Padre, tu misión es nuestra misión. Queridos hermanos, a mí me habría gustado mucho más que me presentara o que me recordara como hijo del Padre Quero. Pero cuando estaba desarrollándose la idea de contradecirte, me acordé que el padre fundador, siendo yo chiquillo, aquí en Bellavista, me tocó conocerlo, tratarlo, y en una ocasión posterior me tomó la mano, puso la suya encima, yo le puse la mía sobre la de él y quedaron las cuatro manos juntitas así, y me dijo, amigo. Entonces acepto con mucho gusto. Pero quisiera hablar sobre todo después de este magnífico encuentro, porque realmente no sé, si no hubiera habido todo lo demás. La hermana me dijo, usted tiene una hora si quiere, pero que ya hemos pasado, más de las 8:30. Mañana es sábado. Dicen en el idioma y en el lenguaje psicológico que la primera impresión que uno tiene de algo o de alguien es la más importante. Es la que decide todo lo que va a venir después. Y yo tuve una primera impresión. Chiquillo de 17 años, en la clínica de la Universidad Católica, saliendo de la habitación donde estaba mi madre recién operada, y como todas las mamás, llegó una amiga a visitarla y ella misma toma la iniciativa y dice, oye, ya que estoy ahora con una amiga, podemos conversar, vayan ustedes, mi hermana y yo estábamos con ella, vayan ustedes a la cafetería a tomar algo. Era en el mes de noviembre de 1900, ya se me olvida la fecha, debe haber sido 50 o 49 posiblemente. Bueno, salimos de la habitación de mi madre al ascensor, tocamos el botoncito, sube el ascensor, se abre la puerta del ascensor y dentro hay un sacerdote que me causó una profundísima impresión. Impresionante. En chileno diríamos la pinta. La mirada, el color de los ojos, la intensidad y la sonrisa. Dos chiquillos de 17 años, 16 años, nos miran, sonríe, sale y se queda de pie, esperando que el ascensor cerrara las puertas, como si nosotros hubiéramos sido, mi hermana y yo, dos personajes importantes. Y no se fue de ese lugar hasta que la puerta estuvo completamente cerrada. Fíjense ustedes, un hombre de la categoría de nuestro padre fundador, dándole o haciendo ese gesto con un mocoso. Le digo yo a mi hermana, oye hermano, le digo, ¿tú te fijaste en la mirada y en la sonrisa de ese sacerdote? Y mi hermana, mucho más superficial que yo, me dice, fíjate que yo en el curita no me fijé en nada, me fijé en la monjita. ¿Cómo así? Y claro, porque por primera vez en mi vida veo una monjita vestida de azul y con las orejas al aire. A ver, hermano, ¿no es cierto? No teníamos idea quién era. Nada, absolutamente. Solamente a mí lo que me impresionó fue un sacerdote que nos mirara así,
que se sonriera de esa manera, como si nos hubiéramos conocido toda la vida, y que después se hubiera quedado él mirando hacia el ascensor hasta que la puerta se cerró, como si nosotros hubiéramos sido personajes importantes, y él un turista. Pasaron los meses, yo soy de familia del norte, de Antofagasta, y en ese tiempo universidades en Chile había solamente en Santiago, en Valparaíso y en Concepción. Y yo quería estudiar Derecho, así que la única posibilidad era venir a estudiar a Santiago. Y uno de mis compañeros de primer año de Derecho en la Universidad Católica ya conocía a Schoenstatt. Había sido conquistado para Schoenstatt en el colegio. Y él me conquistó a mí, me trajo al santuario. La hermana Cristófeles fue la que nos abrió la puerta en el cielo, ya la hermana Cristófeles, pero tuve mucho contacto con ella en ese tiempo y después coincidimos trabajando en España. Nos saludó muy atento y nos vinimos al santuario rápidamente. Y me impresionó el santuario, muchísimo, muchísimo. ¿Saben ustedes por qué? Porque desde que yo tenía 6 años, tenía sobre mi escritorio, mi escritorito ahí como chiquillo chico, tenía un cuadro de la máster de Almirante. Una revista que recibía, estaba inscrita mi hermana se educó en el colegio de las damas inglesas, en el Mary Ward, y tenía una revista misionera, y en la tapa de la revista tenía la máster de Almirante. Y a mí me gustó tanto, por varias razones, entre otras porque está mirando de frente. Y ese sería motivo para hacer una plática larga. Me quedo ahí. Me gustó tanto que le pedí a mi hermana que cuando terminara de leer la revista, qué sé yo, me regalara la portada. Y yo la corté y me la puse sobre mi escritorio. Tenía 6 años. Así que había permanentemente un intercambio de miradas, un intercambio de sonrisas, un intercambio también de oración, para que me ayudara en todas las cosas que un chiquillo necesita ser ayudado. Por eso digo, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando llego al santuario y veo que la máster del admirable de Schoenstatt era nada menos que la virgencita que yo tenía conmigo también? O sea, volver en el fondo a mis raíces católicas, como hijo de familia católica y como alumno de un colegio jesuita durante 15 años. Pero Schoenstatt es diferente. Yo encontré ya desde el comienzo que había una diferencia muy grande entre la visión católica que yo tenía y lo que me estaba mostrando Schoenstatt. ¿Y qué radicaba la diferencia? La diferencia radicaba fundamentalmente en que el mundo católico que yo tenía dentro de mi corazón y también dentro de la mente y de la voluntad no era de ninguna manera un catolicismo de conquista. Era un catolicismo de reserva. Vivir, sí, pero conquistar. Y conquistar un mundo. Y tener razones y argumentos para conquistar un mundo, para mí fue algo absolutamente novedoso. Y podría decir ahora, mirando con una mirada retrospectiva, caí derrotado a los pies de la madre en el santuario de Bellavista. No se me pasó nunca por la mente de que Dios pudiera pedirme sacerdocio. Yo estaba convencido, me gustaba el derecho, me gustaba mi carrera y me gustaban muchísimo las niñas también. Entonces, para mí el ideal era fundar un hogar católico, apostólico, romano, con esa fuerza que estaba recibiendo permanentemente de la alianza de amor. Pero aquí tengo que hacer también un paréntesis. Y el paréntesis es la venida del padre fundador a Chile. Ya había venido antes, pero bueno, me dice la gente del primer grupo de la juventud masculina, si no había en Santiago un grupo de juventud masculina y un grupo de juventud femenina,
y un grupito de señoras que eran las mamás. Eran jóvenes todavía, no iba a decir de viejitas, pero había cualquier caso de diferencia de edades. Ustedes ven la casa de la hermana, ahora estupendo, así que lo Boca Martínez. Larga, por todos lados, enorme, preciosa. Cuando yo entré a Schoenstatt, no era ni grande, ni larga, ni preciosa. Sin estuco, ni las paredes, ni el techo, ni el suelo. Las ventanas puestas, casi superpuestas, con un frío que te mueres. Y los banquitos para sentarse. No eran sillas, eran los banquitos sin respaldo. Y como el suelo era sin ¿no? Entonces te sentabas tú y era para la derecha. Seríamos, no sé. Era la familia de Schoenstatt en Santiago de Chile, la capital de Chile, que recibía al padre fundador. Y ya digo, contando a las hermanas y a los padres palotinos, seríamos tal vez unas 40 personas a todo reventar. Y de repente, un aplauso, entra un sacerdote, entra otro sacerdote, y entra el padre fundador. El padre fundador, ¿este es el padre fundador? El padre del ascensor. Y le digo a José Luis Pérez, que estaba al lado, yo lo conozco. ¿Soy farsante de qué lo hago? Lo conozco. ¿Qué lo conozco? Lo que el padre habló, no me acuerdo nada. No porque hablara de alemán y le traducía, pero le traducía una hermana de María que hablaba muy mal castellano, o un padre palotino que también hablaba muy mal castellano. Entonces no recuerdo ni una sola idea. Para mí la obsesión era a este padre. Yo tengo que ir a decirle que soy ese joven del ascensor, por lo menos 10 minutos hasta que se cerrara la puerta. Y así fue. Terminó y le digo al padre Benito Schneider, padre, por favor, dígale al padre que yo lo conozco. El padre Benito puso los ojos como el 2 de oro. Y me dice, ¿estás bien seguro? Sí, padre, estoy bien seguro. El padre me traduce. Y entonces el padre pregunta, sí, pero en alemán, por supuesto, sí, dígale que de cuándo nos conocemos. Padre, hace 2 años, en la clínica de la Universidad Católica, el día tanto del mes de noviembre, a las 4 de la tarde. Y el padre sonríe y le dice al padre Benito, dígale que efectivamente, ese día, a las 4 de la tarde, en la clínica de la Universidad Católica, yo tuve que ir a renovar mi, ¿cómo se dice? La cuestión médica para... ¿El certificado? Sí, el certificado de salud, porque tenía que ir 2 días o 3 días después, tenía que ir a Brasil y se había pasado el periodo de validez, había caducado. Entonces el padre, después de todo esto, tenía las manos puestas dentro de las mangas de la sotana, saca la mano y entonces somos amigos. Las 4 manos juntitas. ¿Para qué les digo cómo me creció el ego? Bueno, quiso la divina providencia que todas las veces que vino el padre a Chile, yo tuviera la alegría y el orgullo de poder escucharlo, de poder admirarlo, de poder entender ahora, porque la traducía muy bien las cosas que decía, y creció en mí también lo que se llama la conciencia de misión. No hay vuelta que darle. Schoenstatt es una erupción extraordinaria del Espíritu Santo para este siglo XX. Ya no se trata de un cristianismo de defensa, sino que se trata de un cristianismo de conquista. Y por eso la
palabras del primer film de Schoenstatt, el hombre nuevo en la comunidad nueva. Eso no lo decía nadie. Nadie. O incluso hasta en el lenguaje, Schoenstatt era absolutamente original y conquistador. Después de estas maravillas que hemos oído, yo tengo la obligación de meter caña, como dicen en España, o sea, voy a apurarme un poquito. El padre se va. ¿Sí? ¿Dónde se va? Se va a Estados Unidos, pero por supuesto nadie sabía, nadie que el padre iba desterrado por la iglesia a Estados Unidos. Y como era un tópico que ninguno de nosotros conocía, y el padre había venido a Chile 4 veces o 5 veces antes, entonces una vez más se van. Y aquí las hermanas organizaron la despedida a nuestro padre fundador, con una plática suya en el santuario y con un té, digo así, una merienda momentánea, un té al aire libre, estupendo, ya el movimiento de la juventud masculina, juventud femenina, había crecido bastante, señoras también, debemos haber sido unas 150 personas, imagínense, ya estamos hablando del año 52. Todos pudimos darle la mano y desearle un viaje feliz, porque no teníamos idea del trasfondo que había, que el padre iba a Estados Unidos desterrado. Así que era, adiós padre, adiós. Y cuando me tocó el turno a mí, amigo. Bien fuerte el apretón de manos. ¿Qué pasó después? No lo recuerdo bien. Si nosotros, el grupo mío, nos fuimos al santuario a pedirnos de la madre, o como éramos muy amigas de las niñas de la juventud femenina, nos quedamos conversando. No sé, no lo recuerdo con exactitud, pero pues pasó un rato largo, tal vez una hora. Y llegó el momento de volver a Santiago. Y en ese tiempo, la única comunicación válida y segura era el trencito. El trencito que partía desde la estación Baquedano y se metía después por el cajón del Marco Padre. Todas las medias horas pasaba por la estación de Bella Vista. Y como 5 minutos antes o 10 minutos antes, partimos a la estación. Mi grupo, en el cual iba yo. Íbamos llegando a la parroquia. Íbamos llegando a la parroquia cuando de repente vemos que por la acera del frente viene el padre fundador con el padre Luis Rash, un palotino muy simpático. Él a nosotros. Seguimos caminando, ya nos habíamos despedido formalmente, oficialmente, solemnemente, cuando de repente escuchamos típicamente alemán, ¡Halo! Aquí en Chile no se diría nunca, ¿no es cierto? ¡Halo! Y nos volvemos, y el padre que iba con él, el padre Crash, nos pregunta, el padre pregunta si quieren hacerse una fotografía con él. No terminó la frase. Y yo repito que si hubiese venido un autobús, o un camión, o una camioneta, o una moto, nos habría matado. Seguro. Correr. Y yo era bastante atleta. Fui el primero en llegar. Entonces me puse al lado suyo. Esta fotografía va a ser inmortal al lado del padre fundador. Entonces recuerdo perfectamente que mientras pensaba esto, yo le tocaba la capita. La suerte que tenía. Y parece que con el entusiasmo lo tironía demasiado. Me mira sonriente y me dice, basta, amigo. En castellano, basta, amigo. Y me quedé con esas palabritas que fueron las últimas por un tiempo largo. Pero Dios tenía en su providencia, tenía otro camino para mí. Terminé
los estudios de Derecho, me digo que terminé la carrera, porque la carrera termina después de la tesis, después del examen de grado, y la madre mía me había mostrado que me quería en exclusiva para el mundo del sacerdocio en Schoenstatt. Entonces, dejar y partir a la misión. Y ahí entonces en la misión ya supimos muchas más cosas de la vida del padre que la estudiábamos, del por qué estaba desterrado en Estados Unidos. No era un viaje simplemente de apostolado. Y entonces, como es natural y como les pasaba también a nuestras queridísimas hermanas de la señora de Schoenstatt, ¿cómo verlo? ¿Lo veré de nuevo? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Y después vamos sabiendo el Santo Oficio, todas esas cosas tremendas de la Iglesia, que gracias a Dios ahora no existen y que se miran con horror y muchas veces se miran con vergüenza. ¿Cómo era posible ese comportamiento? Y estaba yo ya era sacerdote, estaba en Friburgo, en Suiza, y me llama por teléfono el padre Humberto Alvante, que estaba en Alemania. Y me dice, te llamo para que le cuentes a la comunidad, era una comunidad de estudiantes chilenos en Friburgo. La mayoría ya éramos sacerdotes, pero todavía quedaban unos cuantos que estaban terminando los estudios de teología. Te llamo para que le comuniques a la comunidad que nuestro padre fundador ha regresado. ¿Qué me dices? Que ha regresado. ¿Pero ha regresado dónde? Está en Roma. Pero a lo mejor los palatinos no lo saben, así que cuéntaselo en secreto al padre, a los estudiantes nuestros, pero que no se haga de esto demasiado escándalo, porque por el momento es una noticia. ¿Cómo se dice? En desarrollo. ¿Excluyente o exclusiva? Cubierta, secreta. A pesar. El padre en Roma, el padre en Roma, el padre en Roma, el padre en Roma. Y me acuerdo perfectamente la comunicación del padre Humberto de que el padre fundador ha sido recibido por el Santo Padre. Bueno, a todo esto ya era sacerdote, había terminado los estudios y era entonces carta disponible para poder trabajar donde la comunidad me enviara. Eran muchas posibilidades, por supuesto, y como los chilenos somos fecundos, había cantidad de lugares en el mundo fundados desde Chile. A mí me da muchísimo orgullo y alegría cuando lo recuerdo. Mirar el mapa. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, países en las Antillas, México, España, Portugal. Para un sacerdote prácticamente recién ordenado, pero qué maravilla. Lo que la madre ha hecho en Chile con el movimiento es inusitado. Hay una tremenda desproporción que solo se puede entender y comprender y aceptar cuando la providencia divina lo hace. Como dice nuestro padre fundador, la pequeñez del instrumento, la magnitud de las dificultades y lo extraordinario del éxito solo viene ese esquema, vale para ser aplicado a Dios. Entonces las posibilidades para mí eran muchas, tantas cuantas era necesario que lo viera nuestros superiores con la luz del Espíritu Santo. Pero estaban de por medio las hermanas de María, que tironeaban para tener asesores donde estaban ellas. Y las señoras de Schoenstatt tironeaban también para tener asesores donde estaban ellas también. Y entonces viene aquí lo grande. Nuestro Padre está de regreso y es la autoridad por excelencia. Es la autoridad por excelencia.
Yo estaba en Schoenstatt, el padre estaba en Roma, prácticamente llevaba muy poquito tiempo. Y el prelado Wissing, una persona muy importante en la iglesia alemana entonces, movía parillos para que el encuentro era súper juntoriano. Y estaba el concilio en el último capítulo de su ejercicio. O sea, la última sesión del Concilio Vaticano II. Y este caballero sacerdote tenía mucha influencia y se consiguió libremente que la Fuerza Aérea Alemana pusiera un avión para invitar, creo que, no sé si o la señora del jefe máximo de la Fuerza Aérea Alemana era juntoriana. Imagínense ustedes. Entonces, conseguir un avión de la Fuerza Aérea para ofrecerle a los obispos que estaban en el Concilio Vaticano II en la última sesión y que conocían Schoenstatt, porque en sus diócesis había Schoenstatt, invitarlos desde Roma para ir a pasar un fin de semana a Schoenstatt. Se llenó el avión. Todos consideraban que en sus diócesis había gente de Schoenstatt de muy importante. Entonces se alojaron los obispos, me acuerdo de todos los lugares de nuestro país en Roma. Y entonces, cuando el avión, después de la visita de ellos, y ahora me acuerdo, el lunes regresaba el avión tempranito a Roma, el capitán de la nave dice que hay 2 asientos libres. O sea, los obispos habían venido todos en el avión lleno, pero con 2 asientos libres. Y nos avisan a nosotros. Entonces el padre Humberto me dice, es la ocasión. Es la ocasión. 2 asientos libres. ¿Cómo no vamos a ir a Roma? ¿Te gustaría? Antes de responder yo tenía la maleta hecha. Y ahora, a Roma. Estaba nuestro padre fundador. Y ahora viene lo fantástico. Llegamos a la casa como a las 6 de la tarde. Entramos y el padre Humberto me dice, mira, a la izquierda cabina telefónica y de espaldas hacia nosotros el padre, el fundador, hablando por teléfono. Y yo iba a seguir ya con el padre Humberto hacia la escalera para pasar al piso de arriba donde estaban los comedores y los dormitorios. Y en ese momento termina el padre de hablar y sale y nos dice, y nosotros ya delante de ¿cómo quiero yo saludarlo a él? Y él se anticipa y me dice, ¿cómo está mi amigo? Yo digo, será en ese momento la imaginación, la despierta mía que está oyendo esto. ¿Cómo está mi amigo? No me desmayé, yo creo que de pura vergüenza. Y comenzamos a subir la escalera y el padre, que tenía 80 años, subía mucho más ágil y mucho más rápido que lo que subíamos el padre Humberto y yo. Elástico. Y cuando llegamos arriba me dice, padre, no me acuerdo de su nombre, pero sé que nos conocemos tanto. Así que lo invito para que mañana desayune al lado mío. No dormí esa noche. ¿A qué hora era el desayuno? A las 8. Yo a las 8 menos 10 estaba para mí. No me vayan a ocupar el lugar. No. Llegó el padre, me tomó al brazo y nos fuimos directamente a la mesa del desayuno. Y estaban en el desayuno muy a la alemana. O sea, el desayuno tiene que ser fuerte porque se trabaja muy fuerte en la mañana. Lo primero tomo un huevito a la copa. Yo voy a tomar el mío para partirlo y el padre me dice, estaba él partiendo para mí el huevito. Lo cambiamos, y después, espantoso. El pan, la mantequilla, la mermelada, el azúcar, como si yo fuese el presidente de la República o un cardenal de lo más arriba posible. Y era un jovencito sacerdote
que no tenía ningún mérito para que me hiciera todas esas reverencias, solamente, creo yo, porque el carisma que le regaló Dios a nuestro Padre Fundador era sin duda alguna, y sin menoscabar los otros carismas, porque tenía muchos, pero el primero que le dio era mostrar lo que es Dios. Mirando al Padre, observándolo al Padre, escuchándolo y viendo los mínimos detalles, uno saca la conclusión, así tiene que ser Dios. Esto que estoy viendo, esto que estoy experimentando, no me cabe la menor duda que es el anticipo de aquello en lo cual consiste el cielo. Y me emociono cuando lo recuerdo porque se me grabó tanto dentro, que para mí es como un espejo que deberíamos, no solamente los sacerdotes, sino que todos los cristianos o todos los humanos deberíamos tener esa capacidad para meternos dentro del otro, llevarle amor y servirlo como serviría la madre o como serviría Jesús. ¿Qué más puedo contarles de ese desayuno? O de esa estadía, si estuve una semana entera. Cuando termina el desayuno, padre, ¿durmió bien? Sí, padre, bien. Eso es muy necesario, me dice, porque lo voy a convidar a conversar. Yo, ¿cuándo, padre? Hoy. No, me dice, hoy ya estoy comprometido, pero mañana sin falta, en la terraza, arriba, después de la cena. ¿Qué le parece? Ay, estupendo. Yo lo único que quería que pasaran rápido las horas y la noche para encontrarme el día siguiente con él. Por supuesto, ya no tuve la suerte el primer día de desayunar al lado de él y de pasar el huevito. Ya ahora había otro en la cosa que miraba con envidia. Pero entonces en la cena me mandó recado con una hermana de María que no me olvidara que a las 6 en punto el padre lo va a estar esperando en la terraza de la casa. Yo llevaba tantos encargos de gente de Schoenstatt que no tenían la posibilidad de viajar a Roma porque el grupito que estaba con el padre en Roma era lo más selecto de los selectos de los selectos. O sea, yo era ahí la excepción. A las 6 de la tarde. Y yo llevaba cartas, llevaba encargos, qué sé yo. Y con todo lo de lo primero que hice fue empezar a decirle, padre, mire, fulanito, tal, fulanita. El padre me daba las respuestas para que yo a su vez las transmitiera después en Schoenstatt. Y mira el reloj y me dice, padre José Manuel, ha pasado ya 1 hora y media. Sí, padre. Sí. Pero usted no me ha hablado nada de usted. Yo lo que yo quiero es que usted me cuente de usted, de su vida como sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues padre, miró con tristeza, sí, pues padre. Entonces, quiero que concitemos otra cita. Ah, le dijo, estupendo, padre, mañana, a esta misma hora, a las 6 de la tarde, pero con una condición. El tema va a ser exclusivamente usted. A la orden, padre. 5 para las 6. Bueno, entre paréntesis, tenía el derecho a escuchar al padre, porque el padre tendrá con 2 conferencias en la mañana. O sea, escucharle al padre a maravilla. Bueno, ya a las 6 en punto, yo como carabinero en la puerta. Y empieza la conversación, solamente les voy a decir el comienzo. Padre me dice, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene usted en la vida? Vuelva atrás. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene? Sí, yo recuerdo, padre, cuál es. Cuéntemelo. Y se lo contesto. Y me hizo una interpretación nada, no le voy a contar. No, porque es muy íntimo. No se lo voy a contar. El
primer recuerdo que yo tengo, debo haber tenido 2 años y un poquito más. Una noche buena en mi casa, con un arbolito de Navidad de origen alemán, que había sido de mi madre cuando era pequeñita. Pero en ese tiempo no existía lo que existe ahora. Era de velitas, con velitas. Entonces, ese es mi primer recuerdo. Había que apagar las velitas del árbol de Navidad. Y mi hermana, que era mayor que yo y bastante colérica, se subía a una así y empezó a apagar la vela ella. Y yo con toda tristeza, abuelito, yo también quiero apagar. Y mi abuelo entonces me tomó en brazos, me subió y yo alcancé a apagar la última velita del árbol. Esto me recuerdo. Y el padre me hizo una interpretación maravillosa de por qué a un niño de 2 años, que pudo haber tenido 20 otras experiencias diferentes, solamente esa le quedó grabada en el alma. Me hizo una interpretación que don Sigmund Freud no la había hecho. Yo les diría, queridos hermanos, que nuestro Padre Fundador fue, sin duda alguna, un regalón de la Santísima Virgen. Primeramente, porque le regaló una personalidad, tanto en lo físico, como en lo espiritual, como en lo psicológico, extraordinario. En él nada era improvisado. En él nada era preparado. Todo era espontaneidad. Los gestos, las palabras, la mirada, los ojos de nuestro Padre Fundador de un azul intenso, te dejan. Si tú tenías la posibilidad de observar cómo te estaba observando, mira, es Dios, es como Dios. La experiencia que nos llevamos todos no era exclusiva mía. Así debe ser Dios. Y cuando yo me muera y vaya al cielo, seguramente la impresión que voy a tener, la experiencia que voy a tener, va a ser la repetición de esto que yo he tenido con el Padre Fundador de Schoenstatt. Nada más que en lo físico. Y cuando entramos después al contenido, ¿cuál es el contenido maravilloso del mundo de Schoenstatt? En 3 palabras, un movimiento tremendamente mariano. El Padre llega a decir, podría haber en la Iglesia un movimiento tan mariano como nosotros, lo acepto, pero no más. Más que nosotros, imposible. Y es verdad, ¿no es cierto? Más que nosotros, imposible. Porque en la persona de la Madre, nosotros tenemos todo el mundo sobrenatural. Ella nos transmite a Dios Padre. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que bueno, a lo mejor me equivoco ahora, pero hasta hace pocos años, la única iglesia en el mundo consagrada al Padre Dios es la de las Hermanas de María en Buenos Aires. Una iglesia estupenda, como bueno Consuelo Argentino, a lo grande. Consagrada al Padre Dios. ¿Quién habla del Padre Dios? Es verdad, teológicamente Cristo es el representante del Padre. Y nosotros conocemos la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque fue humano igual que nosotros. Pero ¿quién habla del Padre Dios? Del Espíritu Santo, sí, gracias a Dios. Hay movimientos bien serios pentecostales. Pero del Padre Dios, podríamos decir, sin ofender a nadie, es como el olvidado, como el supuesto. Claro que existe. Y sin embargo Jesús a los apóstoles les enseña a rezar
el Padre nuestro. Y nuestro Padre fundador, nosotros los padres, en más de alguna ocasión, nos recuerda que el idioma que hablaba Jesús no era el hebreo clásico, sino que prácticamente un dialecto del norte de Palestina, donde la palabra Padre no existe. Y los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿por qué tú no nos enseñas a rezar como tú rezas? Y el Señor en algunas versiones les responde, como en alguna parte de España, con otra pregunta. ¿De verdad queréis rezar como yo rezo? Dice, por supuesto, los apóstoles en coro, sí, Señor, sí, Señor. Pues entonces digan así, papá o papito que estás en el cielo. Fíjense ustedes cómo las distancias, cómo la frialdad, cómo las objeciones que puede haber entre el padre y el papá o el papito. ¿Quién le dice a su padre papito? El niño chico, el niñito, la primera palabra, como se le enseñó a la mamá. El padre también se refería a eso, la primera palabra que la mamá le enseña al niño es papá. Papá o papi. ¿Queréis rezar como yo rezo? Papi o papito que estás en el cielo. Nuestro Padre Fundador, yo creo que podría perfectamente atribuírsele a él esa característica. Un representante extraordinario de lo que debe y lo que tiene que ser para los hijos de la Iglesia el Padre Dios. Y todo a partir de que un niño huérfano no tuvo padre. No tuvo padre. Sus superiores, sus profesores en el orfanato, ¿cómo lo habrán tratado en esa época? En la película que nos mostró el hermano, ahí aparece, sentadito, no sabemos si es él o no, sentaditos en una muralla, ninguno al lado del otro, todos separados. La absoluta negación de la amistad o de la fraternidad, descalzos. La madre es pobre, no tiene cómo mantenerlo, tiene que trabajar. ¿Cómo Dios o cómo la Santísima Virgen prepara a ese niño en esas condiciones para poder encarnar como muy pocas personas en la vida la imagen de Dios Padre? No del tirano, no del profesor que se daba las manos y terminó, del Padre Dios. Solamente, queridos hermanos, por la extraordinaria acción del Espíritu Santo. Un hombre elegido, preelegido, destinado, predestinado en el siglo XX, donde se van a producir justamente la revolución de los vínculos. Y nosotros lo estamos viviendo en el siglo XXI, pero aceleradamente. En él nos trae no solamente la imagen del Padre Dios, sino un movimiento, una familia que se educa precisamente a través de esos vínculos. Somos hermanos, claro que sí, y nos ayudamos y nos queremos, por supuesto que sí. ¿Para qué? Para ser corazón de la Iglesia. Y siendo corazón de la Iglesia, alma del mundo. Un mundo que va a acabar, por supuesto. Y cuando se hablaba de las regeneraciones o de la podredumbre, el Padre decía, el camino de retorno solamente comienza cuando se toca fondo. Y todavía no hemos tocado fondo. Pero Dios pensó desde toda la eternidad precisamente para eso. Para ese momento. Y la Santísima Virgen María, por supuesto, para nosotros Madre y Reina victoriosa, pero victoriosa. Por consiguiente, no tenemos que temer, o no podemos temer, o no debemos temer, porque todo va a depender de la gracia que ella tiene, como madre, como educadora y como reina.
Y yo creo, queridos hermanos, que ahora termino porque ya somos casi las 9. Y podría seguir hablando. Entonces, que esta jornada de hoy, con lo estupenda que ha sido, con toda la sorpresa que nos ha preparado la hermana, toda esta primera fila, la primera fila y las hermanas, por supuesto. Que esto nos sirva, queridos hermanos, para pedir, como decía nuestro padre fundador, todo. La madre tiene poder para regalarnos todo. Todas las gracias. Es medianera de todas las gracias. Y para nosotros es madre y reina victoriosa. Pero una cosa sí, cuando estamos de centenario, celebrando el centenario, tenemos obligación moral de pedir. Y lo que yo les sugeriría a todos ustedes es pedir la gracia de ser niños en las manos de María, en las manos del Señor, para que ellos nos eduquen siempre más y más, para ser ese hombre y esa mujer que los planes de Dios tienen pensado para los nuevos tiempos de la historia. Y en eso, o a eso, el Padre lo titula conciencia de misión. Palabra tan linda que en la iglesia no se usa. Conciencia de misión. Tener conciencia de misión. Tener conciencia de que Dios ha puesto a través de la Santísima Virgen su mirada en mí, que me quieren, que me educan y que me necesitan tal como yo soy. Y nuestro Padre fundador, que era tan pedagogo, dice, el drama consiste en que las personas no se quieren, o se quieren mal, no se aceptan, estamos siempre disfrazándonos, cuando lo lógico es mirarte al espejo como hijo de Dios. Y los papás normalmente para sus hijos quieren lo mejor. Y termino con estas palabras del apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios. Desde toda eternidad Dios pensó en mí. Y porque pensó en mí, me amó. Y porque me amó, me creó, me hizo tal como soy. Con esos padres, con esos abuelos, con esas circunstancias, tal como soy. Aprende, entonces decía él, aprende a quererte y aprende a trabajarte como hijo predilecto del Señor y recibe a la Santísima Virgen María como madre, como reina y educadora para esa realidad tuya, con la cual vas a ser inmensamente feliz e inmensamente fecundo. La palabra final maravillosa, que así sea. Deben encontrar muy delicado para el desayuno. Pero es un carroncito jubilar. Bueno, y como decían antiguamente cuando yo era niño, los programas de radio, por su atención prestada, muchas gracias. Ha sido irreparable no haber tenido un momento para nuestro padre fundador a las puertas de celebrar el jubileo.
vamos a terminar por un momento con una oración. Ustedes tienen en sus manos la oración de canonización y después les invitamos, las empanaditas están calientitas afuera, ya para disfrutarlas. Quiero dar las gracias al equipo que preparó esto, algunos están afuera, Rubén, Sarita, Fred y otros que andan por ahí, que nos ayudaron a preparar esta noche. También quisiera mencionar la Casa del Padre. Es importante que en Bellavista tenemos la Casa del Padre, ¿sí o no? Sí. Hermana Etel, que atiende la Casa del Padre todo el año. Nosotros por ahí, tanto familia que siempre está todo el día ahí, esperando la visita del Padre. Todos tienen en su poder, ¿no es cierto?, la oración por la beatificación, por la canonización de nuestro Padre. Les invito a rezar. Padre eterno, por amor a ti y a Santa Iglesia, el Padre, procuramos siempre su voluntad. Con nosotros y a los hombres hacia ti, y a la confianza que tú nos pronuncias, te ruego que sea la ley por la intercesión de María, Madre de Rey, de todos los ángeles, sanidad y defensa, te ruego por la gracia de la salvación, que se pueda elaborar en la obra de Jesús, para la eternidad. Amén. Por Cristo su Hijo. Muchas gracias. Y le invitamos al divino dolor de nuestro Padre. Gracias.